Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y profundos de la Escritura. Bueno, hemos llegado a este nuevo bloque. ¿De qué se tratará esta doctrina profunda? Bueno, evidentemente hay temas que no los podemos tocar en otros bloques, supongamos consejería orientativa, porque nos llevaría prácticamente todo el bloque. ¿Qué vamos a hablar hoy en doctrina profunda? Hemos tenido una inquietud de parte de un oyente que nos preguntaba acerca de un tema específico. ¿Qué era lo que nos preguntaba este creyente? Era acerca de los pecados generacionales. Claro, nos pregunta acerca de los pecados generacionales. Cuando él consulta acerca de los pecados generacionales, él entiende que estos pecados generacionales son reales, que aun cuando en otra parte de la Escritura dice que Dios no hará pagar a los hijos por los pecados de los padres, él da una cita, no sé si lo tenés. Tengo el mensaje, el sí. mensaje, bueno. Entiendo que las maldiciones generacionales existen, pero se cortan cuando uno se vuelve al Señor. ¿Es así? Ejemplo práctico, mi abuelo o padre fueron satanistas y yo ni aborrezco a Dios tampoco, pero jamás acepté a Cristo en mi corazón. ¿Yo, hijo, sigo con esa maldición? Yo entiendo que sí. La palabra dice, visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 25. En aborrecen, dice, lo apoyo, en que el Señor dijo que el que no es conmigo, contra mí es. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, y los judíos creían en las maldiciones generacionales, por eso preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús no les dice que no existía tal cosa. El apóstol Pablo dijo, sí, está el que está en Cristo, o sea, que no está lo viejo, y en cuanto a jerarquía, los mandamientos son escritos primero por el mismo Dios, segundo por un patriarca, si tengo que contrastar con Ezequiel, que es un profeta mayor, aunque adhiero a lo que dijo ese día. Bueno, ahí sigue el mensaje. Mira, hay un asunto donde él menciona y dice, no vine a abrogar la ley, ¿cierto? Creo que en parte del pasaje cuando dice Jesús, cuando habló acerca del que había pecado, quizás para los amigos le va a costar un poquito esto, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, sé que a veces es difícil. Hay algunas personas que creen que las maldiciones generacionales son reales, es decir, tu bisabuelo pecó, era brujo, y vos aunque no tengas nada que ver, la maldición te va a llegar. Otras personas que creen que no, que las maldiciones generacionales no son tal cosa, por más que tu bisabuelo haya sido brujo o una persona que haga maldiciones, si vos viviste una vida diferente, no te va a llegar. Hay otras personas que creen que si vos viviste una vida diferente, pero no tenías a Dios, igual te va a llegar. Es decir, tenemos el caso de aquel que no cree que las maldiciones llegan. Tenemos el caso de aquel que cree que las maldiciones van a llegar. Y aquel que cree que las maldiciones llegan solo si no aceptaste a Cristo. Si aceptaste a Cristo, dicen no llegan. Y otros creen diciendo, si aun cuando no hayas aceptado a Cristo, si no repetiste la conducta de tu ancestro, las maldiciones no te van a llegar. ¿Cuál es la verdad en todo esto? Es un poquito complicado, pero le digo, lo trato de hacer lo más simple posible para que me sigan los amigos que todavía no conocen mucho de la Escritura. Bueno, el pasaje que se basa en esta afirmación está en Éxodo 20, no sé si lo tenés a mano. Lo buscamos. Éxodo 20. Me han llevado mi Biblia aquí de al lado, a que la tenga. Éxodo 25. Y dice Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, este es el pasaje donde se inclinan, que es el pasaje
principal de apoyo, ¿no? De la gente que piensa que las maldiciones, existen las maldiciones generacionales, y ellos dicen que Dios dice aquí, visito, esto está voy a leer un pasaje antes, mientras vos me lees el otro pasaje, el que me buscás, cuando la Escritura habla de que no pagarán los hijos los pecados de los padres. Bueno, dice, por ejemplo, en el verso 3 de Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Sin embargo, después tenemos otro pasaje que nos está hablando de que los hijos no pagarán el pecado de los padres. Este es un pasaje en el que hay muchos que lo entienden como en Ezequiel 18, por supuesto. Sí. ¿Lo tenés? Sí, el versículo, ahí lo estoy buscando. Bueno, entonces, cuando la Escritura nos habla de que no pagarán los hijos el pecado de los padres, entonces muchos entran en conflicto, porque dicen, bueno, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo ahora podemos resolver esta cuestión? Dice, por ejemplo, estamos creo que en el verso 17. Bueno, dice, mientras vamos viendo esto, este pasaje es el que nos da, por un lado, la pauta de que se va a visitar la maldición, y por otro lado, nos da la pauta de que Dios no va a permitir que los hijos paguen el pecado de los padres. Dice en Ezequiel 18:20 estamos. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, tenemos un conflicto aquí. Hemos hablado de algunas herramientas espirituales que la hemos compartido para poder entender cuando hay un conflicto. Por un lado dice Éxodo que va a visitar la maldición hasta la tercera generación. Por otro lado dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío caerá sobre él. Aquí tenemos un principio de indubio pro reo que nosotros estudiamos, ¿no? Cuando hay dos leyes que están en conflicto, se aplica la ley más benévola. Cuando hay dos normas que aplican a un caso, en este caso se dice un reo en la justicia, a una persona, se va a aplicar el versículo más benévolo. ¿Por qué aplicaríamos el benévolo? Bueno, porque siempre el beneficio va a estar para aquel que cometió el error, porque todavía quizás no sabemos con certeza qué es lo que lo motivó, si fue un error con motivaciones inicialmente nobles y se transformó en el camino en algo injusto. En el caso de Dios, dice que Dios es amor. Los hombres no tienen amor, muchas veces dan la espalda y aplican la ley más noble, más justa o más benévola para la persona acusada de un delito, cuanto más la palabra de Dios. Va a ser la norma más beneficiosa, es la que se aplica cuando hay dos normas que están en conflicto. En este caso hay dos versículos que están en conflicto. Luego vamos a ver si realmente están en conflicto. Una persona que no tiene mucho conocimiento de la palabra puede tomar esto como un detalle. Alguno dice, bueno, pero con esa excusa una persona diría, bueno, Dios es amor, por lo cual Dios me perdona todo lo que haga. Bueno, en este caso estamos hablando de una situación muy específica. No estamos hablando de que Dios es amor o fuego consumidor, entran en conflicto y por lo cual tengo que declarar que Dios es amor y todo lo de la condenación, lo del infierno no existe. No, estos son principios, pilares de la fe. La salvación es un pilar de la fe. Vos sacás la salvación y estamos en otra Biblia, estamos en una secta. Estamos en otra cosa totalmente ajena. En este caso no estamos sacando
un pilar, sino que estamos hablando de algo que es diferente, estamos hablando de algo que es distinto, ¿no? Entonces, por eso en este caso tenemos que entender que esa palabra nos está hablando desde algo que es la maldición generacional de la primera a la segunda y a la tercera, y otro pasaje que nos habla de que los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Cualquiera de estas dos situaciones no entorpece nada de lo que hizo Cristo, de la obra, del perdón, de la misericordia, al contrario. Nos habla acerca de la salvación que es individual. Dios siempre dijo que la salvación va a ser algo personal, es individual. Bueno, puede ser aceptando a Cristo por un pariente que está lejos o por alguien que no quiere. Es cada uno. Es una declaración personal y propia. Sin embargo, si alguien duda, dice, bueno, dejemos de lado, entiendo lo que usted dice, pero no me convence. Lo ponemos a un costado. Sigamos adelante entonces. Este contexto de esta escritura fue dado en la ley. La ley. ¿Qué es lo que decía ahí que Jesús no vino a abrogar la ley? Sí, que no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Y Perfecto. ahí menciona el caso de cuando dijeron quién pecó, o sus padres. Claro, cuando se le acerca a una persona, había cierta persona que era ciega y los fariseos se acercan a decirle, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué? Porque se creía que todas las maldiciones en aquellos días eran consecuencia de la vida pasada de los ancestros. Él dice, como Jesús no le dijo, esas maldiciones generacionales están mal, él asume por silencio que están bien. Tampoco Jesús les dijo, podríamos decir, ¿quién dijo que todos tienen que ser sanados? Tampoco Jesús le dijo, ¿quién dijo que yo los voy a obedecer a ustedes? O sea, no podemos hacer una doctrina de lo que Dios no dijo. Podemos quizás en algunos casos tomar como un pequeño indicio, pero no tienen ninguna fuerza de nada, porque con su enseñanza, el oyente que pregunta esto, no sé quién es, Miguel o Pablo, no me acuerdo cómo se llama, creo que al final del mensaje da, cuando el Señor habla algo, no habla por oposición a lo que no dice, porque entonces haríamos decir a la Biblia todo lo que Jesús no dijo. Es una locura. Imagínate cuando un juez tiene que juzgar. Bueno, como aquí no escribieron acerca del que está subido en árbol y se cae una piedra, ¿lo condenamos? ¿No dijeron que no? Entonces es que sí. No. Bueno, podés condenar a alguien por algo que no está escrito. Por eso en derecho penal se tipifica el delito. ¿Qué significa tipificar? Que se arma un tipo, que se arma una matriz, que se arma un moldecito. En el moldecito dice, si una persona hace esto contra alguien en esta situación, en esta circunstancia, le corresponde tanta pena. Cada vez que una persona cumple el moldecito, entra al tipo del delito y se cumple la condena especificada en la norma. Entonces, esto es tipificar el delito. El delito tiene que estar tipificado, en derecho penal está tipificado. Por eso en jueces se encuentran problemas cuando no está el delito, cuando son delitos nuevos. Pero no se puede hacer norma por silencio, ¿no? En este caso él hace una norma por el silencio. Dice, Jesús no dijo, las males generacionales están mal. Jesús no dijo que no existen, por ejemplo, las maldiciones generacionales, decía él. Supongamos que así todo lo dejamos de lado. Ya tenés dos argumentos, te los voy a dejar a un costado para que los vayas considerando. No obstante eso, y la gente comete un error muy, pero muy grave, y es consecutivo el error, uno tras otro. Jesús no vino a finalizar la ley. Hasta los judíos mesiánicos dicen eso. Pero ese es un error gravísimo. Jesús vino a cumplir la ley por última vez. Jesús fue el último que cumplió con la ley. El último que va a cumplir la ley es Jesucristo. Entonces, tengo algunos pasajes que vamos a ir viendo, a ver si podemos, si me vas ayudando, Mariana. Vos me vas a buscar Hebreos 10:1, referente a la ley, porque aquí tenemos un problema, y en este inconveniente que tenemos es
esta norma fue dada en el Nuevo Testamento. ¿El qué dice ahí? Además, dice a la norma la dio Dios, ¿no? Dice a la ley la dio Dios. El apóstol Pablo dijo, a ver, en cuanto a jerarquía, los mandamientos son escritos primero por el mismo Dios, segundo por un patriarca, si tengo que contrastar con Ezequiel, que es profeta mayor, dice. Claro. Claro. Él aquí trata de usar una herramienta bíblica que nosotros le dimos. El de jerarquía, claro. De la jerarquía. Pero te estás olvidando de la jerarquía doctrinal. ¿Cuál es la jerarquía doctrinal? Vas a tener un grave problema con la jerarquía doctrinal porque la Biblia dice que Dios es justo. Dios es justo. Y si vos estás pagando por los pecados de un tatarabuelo, ¿dónde está la justicia? ¿Cuál se asemeja más de estos dos textos al Dios justo? ¿Cuál? Entonces él solamente vio la jerarquía del que lo dijo. Es decir, Dios dice en un momento esto y luego tenemos al profeta que dice lo otro, lo que hemos leído en Ezequiel. En Ezequiel 18, 19, el 20 en realidad, pero te anoté el 19 porque dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo se hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. Claro. Ahí está como aclarando, dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Bueno, ahí da la aclaración y luego el 20, el alma que pecar esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. Exacto, entonces tenemos estos dos pasajes que parece que están en una batalla y tenemos principios que tenemos que analizar para estudiar la Biblia. El principio de la importancia de quién lo dijo parece que el pasaje que determina que hasta la tercera generación visite Dios la maldición parecería más importante que el del profeta Ezequiel, ¿cierto? Sí, el de Éxodo 25. El de Éxodo. Bueno. Igual, viste que en Juan, capítulo 9, que es donde menciona, el versículo 2 y 3 dice, y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es, ahí es donde, fíjate la aclaración que hace, que le dice Jesús, no es que pecó ni sus padres, claro. Porque no es como no lo deja librado al silencio, porque si no le hubiese aclarado, ¿no? Es como que lo está excluyendo. No pecó ni ni sus padres. Claro, ni pecó uno ni pecó el otro. Quiero que me leas Hebreos. Quizás por eso es lo que ellos decían de que, viste que él recalca en el mensaje, que ellos creían en esos pecados generacionales. Y es como que Jesús avaló, como que no dijo, el pecado generacional no existe. Ahí está diciendo, no es que pecó, ni sus padres. Claro. Como para sacarlos de esa tesitura o de esa creencia que tenían. Correcto, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice entonces, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros... Dice, teniendo la sombra. La ley entonces es la sombra. Cuando una persona se apoya en ciertos mandatos en la ley, tiene que entender que la ley es una sombra. Hay gente que considera que la ley sigue vigente y ciertos textos los siguen aplicando hoy como si permaneciesen vigentes cuando claramente no lo están. Vamos a leer Colosenses, tenemos en Colosenses 2. Es muy importante este pasaje de Colosenses 2 porque en Colosenses nos está hablando acerca de cómo es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra del Señor? Dice la Escritura entonces, vamos a ver si podemos...
Vamos a ver si podemos leer desde el versículo 13. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria? La ley. No había otra acta de decretos. La ley es el acta de decretos que nos era contraria. Entonces, algunos dicen, pero Jesús no vino a abrogar la ley. No, Jesús vino a cumplir la ley y fue el último que cumplió la ley. Así como hemos dicho, Jesús es el que cumple la ley, se introduce al lugar santísimo y se acaba todo, ya no hay más. Vamos a ver lo que nos dice Juan 1:17. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Vamos a buscarme vos, Mariana, Hebreos 7:19. Y yo te voy a leer lo que dice Romanos. 7:19 de Hebreos dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Bueno, dice que la ley entonces no perfeccionó para nada, y Dios nos trajo una nueva esperanza. Dice Romanos 7:4. Igual en el 18, porque viste que del 19 que te queda medio incompleto, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, Claro. y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces queda abrogado. Definitivamente queda abrogado el mandamiento de Dios según vamos leyendo en estos pasajes. Te voy a leer Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces aquí nos está hablando de que morimos a la ley. ¿Cómo puede ser entonces esto? ¿Cómo nos explicamos? Vamos a leer 2 de Corintios 3:7 y yo te voy a leer Efesios 2:15, 3, 7 y 8, sí, cuando lo tengas, Mariana, lo leemos. 2 de Corintios 3, 7 y 8 dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Bueno, léelo otra vez, a ver. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Bueno, entonces dice, ministerio de muerte, la ley, ministerio del Espíritu, por otro lado. Dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Otra vez, y finalmente Romanos 10:4. Yo te voy a buscar Hebreos, Romanos 10:4, cuando lo tengas lo leemos. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces dice que el fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, que Cristo es lo último. Cristo es la finalidad última de la ley y con eso comienza otro periodo. Dice, por ejemplo, en Hebreos
Vamos a leer, a ver, Hebreos 27, pero creo que lo tenemos que leer un poquito antes. No sé cuánto, si lo tenés. Si Hebreos. No, 12:27, pero vamos a leer desde el 26, creo que es más correcto. Dice la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles por cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos. Está hablando aquí de que lo que fue dado antes era todo lo movible, lo que va a ser remoción de las cosas móviles. Es decir, toda la ley, todo lo anterior, presentaba realidades para esta vida, no para la vida venidera. El no toques, el no andes, no comas tal cosa, vístete de tal o cual manera. Pero dice que el Señor viene a hablar de un reino y de algo inconmovible. Dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hebreos 8:13, léeme, Mariana. Yo te voy a leer Hebreos 7:18. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, dice que da por viejo el primero y próximo a desaparecer. ¿Desaparecer por qué? Porque todavía seguían participando los judíos de sus rituales. Pero para Dios ya era un pacto viejo. Es decir, el mandamiento que está dando supuestamente de las generaciones pertenece a un pacto viejo. Ahora ya tienes otro argumento más en contra de ese texto. De que toda la ley pertenece a algo que ya pasó, que Cristo fue el último que la cumplió, que la ley queda abrogada. Ahora, cuando él dijo, yo no vine a abrogar la ley, claro, él como judío que era, él no lo iba a hacer, pero su muerte rasgó el velo y la ley quedó abrogada. Él no lo hizo en su vida, lo hizo en su muerte. Su muerte le puso fin al sacerdocio de aquellos días y él como un nuevo sacerdote según el orden de Igual él Melquisedec. mostraba un nuevo pacto contrastándolo con la ley, porque fíjate que cuando trajeron a la mujer para ser apedreada por adulterio, Según él la ley siendo de judía, Moisés. y claro, si él no abrogaba la ley, tendría que haberla apedreado, pero sin embargo nos mostró ahí cuál era el fin de ese pacto viejo, Claro. digamos, que es el que estamos leyendo ahora en Hebreos 8:13, y nos enseñó cómo iba a ser el nuevo pacto, ¿no? Cuando escribió en tierra. Exacto, exacto. Dice Hebreos 7, queda pues, 7:18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Así que, bueno, hemos leído todos estos versículos que nos han dado un claro panorama de que ahora tenemos otro aspecto más para sopesar, para evaluar estas dos contradicciones aparentes. Por otro lado, alguno dirá, bueno, aún no me convence todavía no estoy muy convencido. Bueno, por ejemplo, vamos a ver la palabra con la cual se traduce visitar, es la palabra pacat, porque dice yo soy el que visito la maldición, ¿no? Según hemos leído en Éxodo. En Éxodo 25, ¿te lo recuerdo? Dale. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, ¿qué significa visitar la maldad? ¿Cómo es? ¿Las vas a pagar todas lo que hizo tu papá? ¿Qué es visitar la maldad? ¿Por qué usaron la palabra visitar? ¿Querés que te diga? Esa palabra en el hebreo es pakat. Para alguien que les guste estudiar o quieran googlearlo luego, lo van a encontrar con el Strong, la letra H, 6485. H, 6485. La palabra es pakat. Pakat significa visitar con intención amistosa u hostil. Luego, supervisar.
reunir, acusar, cuidar, extrañar, depositar. Luego significa activar, arreglo, buscar, cargo, castigar, castigo, censo, consignar, constituir, contar, cuenta, cuidar, custodiar, dañar, depositar, destruir, echar, empadronar, encargado, encargar, encargo, encomendar, entregar, enviar, faltar, gobernar, guardar, huir, inspeccionar, juzgar, lista, mayordomo, memoria, mención, menoscabar, mirar, número, pasar lista, poner, preguntar, prescribir, privar, revista, señalar, traer vacío y visitar. Fíjate lo amplio que es el término. Y nosotros elegimos, o el traductor eligió la palabra visitar. Cuando el traductor comienza a ver la palabra, y luego dentro del Antiguo Testamento, porque Ezequiel lo dice dentro del Antiguo Testamento y bajo la ley, todos hubiesen dicho, pero ¿cómo? ¿No era que visitaba la maldad? Pero ahora me estás diciendo otra cosa. Visitar la maldad no significa quizás lo que nosotros estamos entendiendo. Visitar la maldad para muchos es como que la maldición te cae. Vos sos tataranieto de un malo y te cae. Él dice, a no ser que sea cristiano. Si sos cristiano no te cae. Pero si no sos cristiano te cae. Pero la Escritura dice que hay impíos, o gente incrédula, mejor dicho, inconversa, que hacen por naturaleza lo que la ley manda. Eso dice el apóstol Pablo. Hay incrédulos que por naturaleza hacen lo que la ley manda. Entonces, si vos sos tataranieto de una persona que hizo brujerías o maldiciones y haces por naturaleza lo que la ley manda, ¿qué te correspondería? ¿Castigo o no castigo? Bueno, alguno dirá castigo porque no era un creyente. Pero sin embargo, no hay castigo, dice el Señor, porque leíamos claramente Ezequiel que no va a haber castigo, porque no van a pagar los hijos el pecado de los padres. Entonces a veces nuestra comprensión de Dios es muy corta. Si nosotros tuviésemos que traducir esta palabra y decimos, nosotros si ponemos visitar es como que, ¿por qué han elegido ellos la palabra visitar? Podrían haber elegido otro texto, pero dijeron visitar, porque visitar para ellos les daba la amplitud de poder interpretarla en forma distinta. Ellos podrían haber interpretado visitar con intenciones amistosas u hostiles. ¿De qué dependerá? ¿Dios sale en forma hostil para destruirte porque sos solamente tataranieto de alguien que hizo muchas maldiciones? ¿O va y ve cómo estás? ¿O va y ve cómo vivís? ¿O va y ve tu conducta? Y si tu conducta es igual a la de la anterior, las maldiciones te llegan. Una persona no nace pecaminosa, y aquí hay otro problema doctrinal que tienen ellos. Un niño no nace en pecado. Un niño nace con las mismas chances que otros, porque Dios no hace acepción de personas. Otro problema con otro conflicto doctrinal. Si los tataranietos de las personas que son brujas, o brujos, o han hecho maldiciones, nacerían ya marcados, Dios entonces hace acepción de personas. Y tendrías que borrar media Biblia. Dios no hace acepción de personas. Todos los que nacemos con las mismas chances. Ahora alguno dirá, ¿entonces a qué refiere? Refiere a que cuando vos crezcas, si vos haces malos pasos, en lo primero que vas a ser tentado a caer en los que han caído los anteriores. Porque culturalmente te es más fácil echar mano de esto, porque culturalmente la droga está a mano, culturalmente has escuchado de que la abuela abortó, la tía abortó, todos abortan y no pasa nada. Entonces cuando algo te salga, estés un poco confundido o confundida, echas mano a lo malo que hay en tu entorno y la maldición te llega. Pero la maldición no puede llegar si vos no le abrís puertas. Y la puerta se la abre el pecado. Porque el apóstol Pablo fue bien claro diciendo, hay quienes sin ley hacen por naturaleza lo que la ley manda. Y
si hacen por naturaleza lo que la ley manda, quiere decir que su conducta es agradable a Dios, por lo cual Dios no lo condenaría jamás. Entonces, ¿cómo podemos entender este pasaje? La palabra visitar quizás no es la más correcta que yo hubiese usado. Los traductores usaron, la mayoría traduce la palabra visitar, la mayoría de las traducciones bíblicas, pero la palabra visitar te da una doble posición, con intención amistosa u hostil. Dice la Escritura que los ángeles visitaron Sodoma y dijeron, si encontramos aquí gente honesta, más de 2, más de 5, los perdonamos. Si encontramos gente mala, los castigamos. ¿No será esta misma visita de la que refiere la Escritura? Ya que los traductores dijeron, vamos a inclinarnos por este lado, por este término. Tuvieron otros términos para hablar. Podrían haber puesto, por ejemplo, dentro de esta palabra, dañar. Podrían haber dicho, yo soy el que daño, el que causo daño. Pero no pusieron la palabra dañar, por ejemplo. Podrían haber puesto acusar, porque también significa, pacat significa acusar. Yo soy el que acuso a los nietos, a los padres, a todos. No usaron la palabra acusar. Podrían haber usado destruir. También pacat significa destruir. Yo soy el que destruyo a la primera, segunda, hasta la tercera generación. No usaron tampoco la palabra destruir. Entonces, se inclinaron por la palabra visitar. Visitar. Quizás sea una palabra que no se ha estudiado bien y no se ha tenido referencia de cómo los ángeles han visitado en algunas ocasiones ciertos pueblos, ciertas actividades o ciertas situaciones para ver si ellos castigaban directamente. Significa castigo también, castigar también, contar, cuenta, cuidar, custodiar. Quizás hubiese puesto yo la palabra custodiar. Yo soy el que custodio de los que hacen mal la primera y la segunda generación. ¿Custodiar qué? Custodiar que si se desaniman o si se desvían, bajar con el castigo. Podría ser la palabra custodiar. Inspeccionar. También podríamos haberla puesto. Yo soy el que inspecciono. Voy a estar atento porque tus padres y tus abuelos han sido malos y no quiero que vos caigas en lo mismo. Y si caso contrario, los destruiré. Bueno, Mariana, ¿qué te pareció esto? Está muy bueno porque hemos recibido también otros mensajes de algunas doctrinas que no han quedado claras o que se contradicen. A veces uno no sabe cómo. Bueno, ahí fue aplicado, por ejemplo, el de la jerarquía, pero faltaba, ¿no? Algo más. Faltaba la jerarquía doctrinal. Si nosotros decimos que los niños nacen marcados, Dios no es justo. O, digo, Dios hace acepción de personas. Si decimos, por ejemplo, que los niños pagan un pecado que no hicieron, Dios no es justo. Y Dios es justo, es la base de Dios. Dios no hace acepción de personas. Y además, si Él creyese que la ley, y supongamos que quiere interpretarlo al pie de la letra, la ley fue abrogada. Y dice que eran los mandamientos que te eran contrarios, no los que te eran favorables. ¿Cómo animar? Cuando vos limpias tu casa, limpias las cosas que no te sirven, las viejitas, cosas viejas que te sirven, te las quedás. Y todas las bendiciones, por eso la gente a veces reclama promesas del Antiguo Testamento o de los Salmos, y están en todo su derecho, porque Dios vino a clavar en la cruz los decretos y los mandamientos que nos eran contrarios. Creo que quedó explicado, no sé si hay algún detalle más que él puso, pero creo que hemos tratado de explayarnos mayormente lo que hemos podido, mayoritariamente, digamos, y nos estamos yendo, Mariana. Nos estamos yendo de esta nueva estación.